Hola compañeros, compañeras, bienvenidos otra vez a nuestro programa Esencia. Hoy vamos a platicar acerca del, con el protocolo de actuación o de seguridad de niños y niñas y adolescentes. Este cambio pues de reglamento, de protocolo básicamente, que estamos llevando a cabo. Pero para eso quisiéramos ligarlo a lo que platicamos la clase anterior, que tenía que ver con la pedagogía del oprimido, la pedagogía de la esperanza, la pedagogía bancaria y darle voz a las personas que parecen no tenían voz. Entonces vamos a platicar, aquí está Dexter hoy con nosotros, a proponer, a criticar y a señalar algunos cambios que parecían ser importantes y lo están siendo, y también la resistencia social al respecto. Sí, es un tema muy interesante. Creo que hemos observado algunos avances, algunos cambios. Quizá a lo mejor ahorita causan algún tipo de conflicto o confrontamiento con ideas pasadas, ideas que se tenían completamente establecidas y ahora hacen un cambio completamente significativo en el crecimiento de los jóvenes, en esta liberación dentro de la educación. Me parece un tema muy interesante y que está en boca de todos, tanto padres de familia como directivos escolares y como los mismos maestros, que unos podemos observar están a favor de estas nuevas normas o esta nueva ley que se publicó, en la que los niños y los adolescentes y las niñas van a tener esta libertad o van a sentir esta libertad. Como mencionó el profe Genaro, vincularlo con la liberación dentro de lo que mencionaba Paulo Freire en la educación, el libre pensamiento. Creo que si lo podemos observar, creo que podemos darle más importancia, ¿no? A que un pensamiento, yo puedo pensar de cierta manera, pero si lo puedo observar tu comportamiento, le doy más énfasis, le doy más como cierto valor a lo que yo pienso, a esta liberación. No sé cómo lo... Bueno, primero, no sé si están todos enterados de lo que está pasando, ¿no? Pero ha habido durante décadas el asunto de que los estudiantes no podían venir con el cabello como lo tienes tú, Sí. ¿no? O sea, no podías tener el cabello largo si eras hombre, ¿no? Sí. Sí. Y las mujeres con su falda y deberían de traerlas, no sé, 4 dedos con la rodilla, etcétera, ¿no? Bueno, eso se fue modificando y estandarizaron el uniforme. El concepto de uniforme, si no mal recuerdo, nace en Rusia con la educación militarizada, y estoy escapando el nombre del pedagogo de la educación militarizada, y hablaban de la estandarización. Y creo que este concepto de estandarizar o de normalizar, el hacer una norma o que sea normal algo, el corte de cabello tipo soldado, en realidad era muy parecido al tipo soldado el que usábamos en nuestros tiempos, el tipo de zapato negro, que es parte del concepto militarizado, que ahorita ya como es tan común que no sabemos dónde nació la idea, pero en realidad la estandarización de la forma de vestir, del atavío como tenían que venir a la escuela, viene de la educación, de la pedagogía militarizada. Y así se llamaba y la hicieron los rusos. Y obviamente eso se prolifera porque en economía sí te ahorras una feria, Sí, claro. Sí tienes un uniforme, pero la preparatoria de Lázaro Cárdenas ya te permite ir con una mezclilla y su playera del uniforme. Ya no te obliga a tener que comprar todo un equipo, ¿no? Sino que ya fue de las primeritas que empezó a entrar con ese concepto de libertad de uniforme. Lo que regresando al protocolo, el tipo de maquillaje o el tipo cómo vas a venir vestido, o si vas a traer piercing, o si vas a traer un tatuaje, o si vas a traer el cabello largo. O sea, todas estas reglas que han estado tan fuertes
y que se convierten en realidad en desventajas para un estudiante cuando él dice, pues si no traes el uniforme no puedes tomar una clase. En derecho, tienes el derecho de ser educado, pero no puedes entonces ser educado porque no traes el uniforme. Entonces subimos al nivel superior, a nivel Dios, como dicen los dichos, a nivel Dios, que tú no traes el suéter del uniforme. Tú no tienes derecho a ser educado porque no traes la ropa de cierto color. Y entonces crea un conflicto, porque entonces, ¿qué es lo más importante? ¿Cómo se ve? ¿Cómo está vestido? ¿Cómo es su estética? O sea, ¿cómo es cosmetológicamente o realmente lo que estás haciendo internamente? Que es la parte en que hay una coerción social, pedagógica o administrativa contra el derecho humano de la educación. Entonces, eso yo creo que es una de las partes que hay que analizar y que la sociedad tiene que ver antes de estar pensando de, ay, me estás haciendo que yo cambie de forma de pensar. Antes de eso, ve la esencia de la ley federal o la ley universal de la educación, el derecho a la educación. Sí, claro, ¿no? Que aquí, por ejemplo, si nos vamos a Estados Unidos, donde ellos, el objetivo aquí de este nuevo protocolo, de este nuevo reglamento, no se le va a prohibir al alumno o no se le va a exigir, más bien no se le va a prohibir eh, que pueda entrar con el uniforme. Bueno, más bien, sí va a tener un uniforme, va a llevar un uniforme, no se está quitando el uniforme tal cual. Lo que está haciendo la diferenciación es de que, ok, yo como hombre, si yo llegase a tener algún tipo de deseo de llevar o utilizar o portar alguna falda del uniforme, lo voy a poder llevar sin ninguna problemática y la institución no me va a negar o no me tiene que negar la libertad a poder tomar una clase, a entrar a la escuela. Ahorita que mencionabas sobre el uniforme y el estatus económico o la ganancia que lleva, ¿no? Creo que eso en Estados Unidos es algo, un factor muy interesante que hace que se genere como las clases sociales, ¿no? Yo, por eso es importante como mantener un uniforme. El uniforme nos da también cierta presencia, cierta identidad. Pero también como Sí. de igualdad, ¿no? Ajá, de igualdad, sí, claro, porque, pues bueno, a lo mejor un muchacho no va a tener dinero para comprarse unos zapatos de marca o algo por el estilo, y entonces donde a lo mejor ahí se empieza a ver la distinción de la división de las clases sociales. Para evitar eso, pues bueno, se normaliza o se estandariza, como mencionas, un patrón de todos llevar cierto uniforme donde lo adquieres y compras en tal lugar, ¿no? En tal parte. Aquí lo importante es entonces cambiar la estructura de normalizar el que una mujer, aunque no sea invierno, porque eso es lo que mencionabas ahorita en el Lázaro sí se le da como es más permisible que tú puedas llegar con un pantalón siendo mujer, pero en tiempos de invierno. Okay. En tiempos de calor tienes que llevar tu falda, tienes que llevar esto y lo otro, ¿no? Aquí la lucha que se hizo fue de que aunque no fuese invierno, yo como mujer poder llevar falda. No tiene que haber no tiene que haber una situación climatológica para yo poder hacer cambio de esta situación, de este uniforme. Y entonces creo que desde algo quizá tan sencillo como es esto, del algo estético, como mencionas, creo yo que podemos empezar a normalizar ciertas conductas. Hace unas horas salí de la clase de psicología comunitaria y hablamos mucho sobre estas normas y principalmente sobre un tema muy actual también que viene relacionado con esto, sobre la generación de cristal, ¿no? Yo siempre, bueno, no siempre, más bien he tenido la idea de que no se le puede llamar generación de cristal porque más bien están despertando de lo que antes se normalizaba. Y no por yo estar en contra de lo que a mí siempre me habían dicho que cómo tengo que ser, cómo me tengo que vestir, los hombres tienen que ser cabello
corto, militarizado, etc. Y si yo me estoy empezando a decir, bueno, pero ¿cuál es la problemática? Yo puedo llegar a la escuela con el cabello largo, eso no me va a hacer, no voy a tener problemas mentales, no viene pegado con mi cerebro, con mis capacidades cognitivas, es únicamente el cabello largo que me lo va a impedir. Y entonces cuando nos salimos de esta normatividad es cuando decimos, el alumno o la gente se está rebelando. ¿Cómo podemos buscar esta manera como de volver a reprimirlas y sacar otras veces las ideas que tenemos o que teníamos desde antes, defender nuestras ideas conservadoras, o sea, llamarlas conservadoras? Entonces vamos a llamarlos generación de cristal. Pues, hemos confundido rebeldía con rebeldía, la hemos confundido con rebelión. Uh-huh. Hemos confundido que una persona se rebele en contra de algo como si fuera como si fuera una rebelión de él. Uh-huh. A ver si puedo explicar la diferencia. Pues yo puedo rebelarme a algo y decir no estoy de acuerdo y doy mi punto de vista, pero lo puedo hacer de una manera racional, de una manera objetiva, de una manera clara. Esa es una. Pero puedo tener una actitud de rebeldía. Uh-huh. Y entonces la actitud de rebeldía ya estamos hablando de arrogancia, de soberbia, sin objetividad, desde dolor, entonces, o desde un enojo, pero no es lo mismo. Porque alguien se puede rebelar, pero al final tiene nobleza. Pero no estoy de acuerdo en que las cosas sean así, ¿por qué no se hacen así? Entonces la sociedad dice, no, tú tienes que hacerlo como yo quiero. Entonces pueden generar una rebeldía. ¿Por qué? Porque entonces producen un dolor. Creo que eso ha pasado con el estigma del tatuaje, ha pasado con el estigma del piercing, que el tatuaje pues no empezó en las cárceles, realmente no. O sea, antropológicamente comenzó con nuestros antiguos abuelos, pues ellos lograban matar un mamut y se amarraban un listón, sí, hueso, se amarraban un colmillo, no sé, algo, o se pintaban una raya, no sé, se pintaban un tatuaje, una pintura sobre su cuerpo. Entonces no empezó en las cárceles. Las cárceles empezaron los presos a manifestar en su cuerpo algo. Entonces ahora digo, no, ya pareces cuaderno, pareces pizarrón, pero entonces entramos a la cuestión de que queremos encuadrar a la sociedad y a los cambios culturales y sociales en un marco. Entonces digo, es que tú, ¿de qué generación eres? No, pues es que yo soy de la generación de cristal, es que yo soy Nini, es que yo soy la otra generación famosa. Los baby boomers. Pues esa pertenezco yo. Sí, a esos que estamos, los millennials, que al final han sido súper criticados y todo. Y aunque creo que tú perteneces a ella, ¿verdad? Yo soy millennial. Entonces, mi punto de vista que yo estoy, como podría ser mi hijo, ¿no? Me pongo a pensar y digo, ok, yo veo a mis hijos con habilidades, con certezas, con convicciones muy diferentes a las mías. Pero los hemos estigmatizado y decimos, es que esa generación es asá. ¿Quieren saber qué decían mis padres de mí? O sea, de la generación que empieza a escuchar disco y no rock and roll. Así es. O sea, yo entro a la generación del disco, ¿no? A la generación que realmente se proliferó con la música disco con la televisión. La fiebre del sábado, no sé. Sí. Pero tú vienes con una generación electrónica, pero con internet. Uh-huh. No con la generación de televisión, sino el internet. ¿Qué sacó la economía en este momento adelante con todo este año y medio que tenemos de pandemia? No ha sido el internet. Sí, claro. O sea, la economía de los millennials ¿en qué caos social y qué inseguridad social tendríamos si no hubiese la economía que los millennials han movido? Sí, claro, ¿no? Pero entonces no podemos ver esa ventaja y volvemos otra vez a lo que decía Pablo Freire en la pedagogía del oprimido. La pedagogía del oprimido es cuando no escuchas al otro. No se trata de imponerle algo, de hacer una coerción, de dogmatizar algo, de imponerle algo, sino es escucharlo. Tal vez no vamos a hacer las cosas como tú quieres, pero tampoco como yo quiero, sino que vamos a hacer un acuerdo. Pues al final, como decía Max Weber, el contrato social es eso, ¿no? Sentarnos y dialogar. Tienen que hacer sus mítines, los chavos, y empezar a mostrar rebeldía para que la sociedad haga algo. Entonces creo que
vamos a regresar a lo que me parece muy interesante lo que mencionas. Hay que regresar no a trabajar con la estética de las personas. ¿Por qué no trabajamos sobre la esencia de las personas? La honestidad, la integridad. Usamos otra palabra antes, integridad, ah, Honestidad. honestidad, ¿no? ¿Por qué hago las cosas como las hago? ¿Para qué las hago? O sea, que la persona conozca que no es como te ves, porque no eres como te ves, aunque así te interpreto. Pero entonces, ¿cómo modificamos esa cultura de eres lo que pareces o te interpreto de cómo inmediatamente, mire, pues no lo ves cómo está vestido, no lo ves cómo está peinado, o no lo ves cómo se maquilla, o cómo habla, o no ves su preferencia sexual, o no ves su religión? Entonces empezamos a hacer marcos y tenemos una vida llena de marcos. Claro. Y entonces cuando no sabes dónde meter en un marco a alguien, ¿qué haces? Entonces creo que estamos llegando a ese momento en que la sociedad necesita estar consciente esencialmente de lo que es importante en el ser humano. Sino quitar eso como menciona, ¿no? El como te veo, te trato. Y es algo muy, muy, muy interesante. Esta nueva ley en la que, eh, esta nueva norma en la que dicen, tú puedes llegar a la escuela con el cabello largo, si estás pintada tanto cara como uñas, no te van a poder decir nada, no te van a poder negar la entrada. Este, el cabello, la falda, uniforme, todos estos creo yo que, eh, haciendo una lectura de los comentarios de los padres de familia, tanto maestros como eh, otras personas, o las redes sociales que todos tenemos acceso a ellos, sus opiniones son, muy interesantes, lo ven desde la perspectiva, van a ser más flojos a los niños, van a ser más rebeldes a los niños, les están dando muchas libertades. No sé, considero yo que es importante y necesario que se visualice eso, no porque los niños se van a exponer, sino porque van a exponer a los padres de familia, van a exponer los problemas que a lo mejor trae el niño y que son la representación de la sociedad, los problemas que hay dentro de la sociedad. Eh, Uno de los comentarios que leí va a decir es que, como a los niños de secundaria les van a permitir, no sé, a lo mejor las perforaciones, ¿no? Ok, entonces pregúntate tú qué estás haciendo. Como padre de familia, no tanto porque el niño quiere ir a ponerse el piercing, a lo mejor el niño lo hace, ok, pero ¿qué lo motiva? ¿Qué has hecho tú para conocer los motivos de tu niño de que te llegue con un piercing de un día para otro, ¿no? O que se tatúe. También decían un mensaje, uno de mis alumnos me empezó a decir, es que, ¿cómo los niños de secundaria van a traer un tatuaje? Bueno, se supone, tengo entendido que los tatuajes, creo que por ley, desconozco, no tengo tatuajes, pero creo que por ley hasta los 18 años, ¿no? Te permiten como hacerte un tatuaje. Bueno, tú como padre de familia, si un niño de 15 años te llega con un tatuaje, entonces, dónde radica la problemática? O sea, hay que ver, la educación incluso viene desde casa. Y es una situación muy, muy, muy interesante en la que los padres se asustan o las escuelas se asustan, pero pues es una realidad. Y es una realidad latente, es una realidad que existe y que en vez de ponernos en contra, nos va a ayudar a adaptarnos, a que yo pueda que yo me pueda identificar con algún género, con algún grupo social, cultural, sin sentirme estigmatizado, sin sentirme señalado, sin sentirme, no sé, hoy, hoy no me quiero peinar, hoy no quiero traer el cabello largo, lo puedo hacer. Creo que tienes razón. Los padres están siendo evidenciados. De hecho, por algunas generaciones, los padres se han desresponsabilizado o irresponsabilizado de la educación y han dicho, pues yo te llevo a la escuela para que te formen. Y pues realmente no es la parte primordial de nosotros como docentes. Y digo primordial porque sí tenemos
a la hora de ser actores de la educación, pues ocupamos una parte fundamental, pero nunca jerárquicamente mayor que la de los padres. O sea, en la jerarquía de la educación, primero están los padres. Y tal vez seamos los segundos, de alguna forma los segundos padres, si se me permite el concepto, pero realmente es la responsabilidad de los padres quienes tienen que educar. Ahora, bien dices, y tendría que regresar otra vez a Pablo Freire para decir, si no sabes leer y escribir, no tienes voz. Entonces te tengo que dar voz. El problema es que si tú pones en tu cuerpo un tatuaje, o si tú pones en tu cuerpo un piercing, o si de alguna forma tú me estás diciendo algo con lo que es una conducta del vestuario, me estás diciendo algo. Y entonces yo te puedo imponer la regla y te puedo decir, no, aquí vas a venir vestido de cierta manera. Sí, pero te sigo ignorando. O sea, tú me estás diciendo algo con tu forma de vestir o ponerte algo en tu cuerpo porque yo no te estoy escuchando y yo te puedo imponer que te calles. O sea, yo estoy callando tu conducta, pero realmente no estoy comprendiéndote. ¿Por qué? Es lo que tú te entendí que querías decir. Entonces, ¿qué está pasando en la casa? Porque no estamos diciendo que todas las personas que se ponen un piercing o sea, hay por gustos, hay por deseos, pero hay por dolor o hay por enojo. Entonces, una forma de fregar a mi mamá, pues voy a ponerme esto para que me escuche y entonces me pela, ¿no? Entonces, Sí, claro. ¿y por qué te...? Pues la única vez que mi mamá me ve o que platica conmigo y que me sienta es cuando me quiere regañar. O sea, entonces, ¿qué hago? Entonces estoy aprendiendo que la única manera en que tengo la atención de mis tutores, de mis parentales, es hacer algo que no les guste porque entonces me van a poner atención. Entonces, esas voces no las escuchamos. Entonces, dos voces estoy mencionando aquí. La voz que la conducta está diciendo algo, y lo que está atrás de la conducta que no fue escuchado. Entonces, creo que esta es una parte que ahora, es más, puede ser que se reduzcan muchas prácticas porque se quita la regla, ¿eh? Porque mucha gente, por ejemplo, el cigarro, el alcohol en Estados Unidos, y en muchas partes que también ya no creo que entremos al cannabis, ¿no? Pero donde se ha normalizado, se ha legalizado, el consumo ha sido menor y las ganancias financieras son mayores para el fisco. Entonces, el alcohol redujo el consumo de la ley seca de los años 30, redujo el uso, el consumo de alcohol. Y tú dices, ¿pero por qué? Si ya lo permitieron. Porque el ser humano, pues sí, entonces ya me estás permitiendo, ya me estás escuchando, sí, entonces ya no ocupo gritar. Ya no es una rebeldía. Sí, ya no. Ajá. Voy a traer el cabello largo y ya no ya no hay un significado de rebeldía. Me pongo un tatuaje, ya no hay un significado al menos de rebeldía dentro de la escuela, ¿no? En casa. Sí, de hecho, y hay algo también muy, muy interesante, lo mencionaste también, ¿no? El hecho de que considero yo que es importante que se tome la importancia al aspecto emocional. Sí. O sea, el trabajar con dejarte tener el cabello largo, el dejarte ir con falda si quieres ir, con uñas pintadas, esto y el otro, está hablando emocionalmente de ti. Te está permitiendo que te expreses emocionalmente dentro de tu cuerpo, dentro de todo tu físico. Y eso es lo que nos da parte de nuestra identidad. Y si trabajamos con nuestra identidad, estamos hablando y estamos trabajando emocionalmente con la persona. Pero la gente no está acostumbrada a trabajar las emociones. Lamentablemente, eso es lo último, eso es lo de hasta ya después. Ahorita nos vamos a centrar en lo económico, en la ganancia. Y lo platiqué, lo mencioné, perdón, la sesión pasada. Nos preocupamos más por cuánto dinero voy a ganar, por vestirme bien, aunque no quiera, ¿sí? A ir a trabajar de corbata, de zapatos limpios, a pretender ganar. Pero, no sé, ¿no? A lo mejor voy a hablar por mí, no voy a hablar por los demás, pero cuando yo me pongo así traje, o ropa de vestir, me siento más a gusto cuando llego a mi casa y me pongo la ropa que yo quiero. Cuando te pones la pijama. Cuando me pongo la pijama, ¿no? Incluso a veces mi pijama me pongo. Sí. Entonces, esa comodidad, pues, eso es lo que cuando uno siente esta comodidad, esta tranquilidad,
aprende mejor, sus sistemas cognitivos son más amplios, hay una sinapsis dentro de nuestro cerebro más adecuada, voy a la escuela con gusto, no voy a sentir como que me están militarizando, Ujú. y entonces voy con gusto, voy con ánimos. Anteriormente a los muchachos les gustaba ir a la escuela porque pues es un medio para socializar, Ujú. pero vas a socializar como yo quiero que socialices. Ujú. Y ahora entonces doy esta apertura en el que puedes ir a socializar y todavía puedes ir como tú gustes, como tu identidad. Qué mejor, ¿no? Sí, el María Montessori, pues a Ujú, María Montessori, John Dewey, ah, pues Ramón Gallegos, ah, y se me está olvidando este cuate de la pedagogía Baldor. ujú, Eh, Al final todos decían, bueno, hay otro más que estoy equivocando, Neil, creo que era otro pedagogo de la educación, que él decía que la pedagogía debería ser, el aprendizaje debería ser como libre y debería de ser como lúdico, ujú. divertido, jugando, debería de ser hacer a que la gente fuese feliz, o sea, quitarte reglas, pues, y no nos referimos a que no haya linderos de responsabilidad, o sea, hay cosas que hay que cumplir, si no estamos criticando o señalando, dialogando sobre este asunto para decir, no, sí, que cada quien haga lo que quiere, que no Sí, haya claro. orden. Entonces, sí estamos, no estamos hablando de una anarquía. Hay un libro de un mexicano que voy a decirlo a la mitad, porque él decía, en todas las culturas hay hijos de pescaditos, Ujú, ¿no? Entonces, y empieza a argumentar él que hay, para poder entender el principio integral de la metodología de la investigación, lo primero que hay que hacer, según lo que él especifica, que hay que cambiar la jerarquía de autoridad, el principio de autoridad le llaman. Es decir, tú le decías a tu mamá, o a un chamaco le decías a su mamá, voy a ir a la tardeada, porque ya ves que en la educación, te llevan a la tardeada. ujú. Es un punto de vista económico y una inducción al alcohol, pero eso no se dice ni se señala. Pero de alguna manera te voy a llevar a un antro para que sepas en dónde hay que irse a divertir. Ujú, Pero eso no lo dicen, ¿verdad? Entonces, ok. qué importante. Pero aquí en la escuela sí tienes que traer el uniforme. Y no puedes entrar aquí porque no traes esto o vienes vestido de tal forma o estás ataviada de tal Ujú, manera. Pero allá te llevo. Y en la escuela quien lleva, induce. Bueno, ujú, sí. bueno, entonces está este punto donde él dice, donde tu mamá le dice al chamaco, te quiero aquí a las 9. Y entonces el chamaco dice, mamá, pero si todos van a estar hasta las 12, a las 9. Y entonces el chamaco dice, ¿y por qué hasta las 12 no? Porque no. Y entonces, mamá, pero si todos van a estar así, y no porque todos hagan lo mismo, tú te vas a aventar también por la ventana y empiezan con el rollo. Entonces, llega el momento en que la mamá no tiene los argumentos, o el papá o el tutor no tiene los argumentos suficientes para convencer al hijo. Entonces, cuando ya se siente desarmada, porque el chamaco tiene argumentos más fuertes, ya le dice, porque soy tu madre, Sí, claro. porque soy el maestro, porque soy el policía, porque soy la autoridad, porque soy el pastor, porque soy el cura. Y entonces ese principio de autoridad, en donde ahora te callas, ya no hablas, no opinas, y como decía Pablo Freire, ya no tienes voz. Entonces, yo te obligo a obedecerme porque tengo el principio de autoridad. Y entonces, no estamos hablando de anarquía, estamos hablando de por qué no escuchar al otro, Ujú. por qué no tener atención al otro. Ahora, y discúlpame que agregue esto, pero era el punto que quería llevar. Eh, Hablábamos de enseñarle a las personas a tener una experiencia con lo sagrado. ¿Qué sería la experiencia con lo sagrado? Primero, ese es tu cuerpo y el cuerpo es sagrado. Y te tengo que mostrar, acompañar a que descubras que tu cuerpo es sagrado, que es tuyo y que tú vas a compartir tu cuerpo en el sentido de placer o en el sentido de gusto con la persona que tú, pero eso requiere una educación. Y cuando alguien quiere violentar tu cuerpo, que es sagrado, consagrado, es solo tuyo, tú puedes entonces desde tu rebelde, desde ser rebelde, decir no. Entonces, cuando estás en un templo, te enseñan que es sagrado. Y cuidado y hables. Pero en el salón de clases tampoco estamos permitiendo que la gente haga lo que quiera. Pero si le enseñamos a los chicos
que el aula es un momento de aprendizaje y es sagrado, válgame, no es imponer un aprendizaje, sino que creemos un ambiente en donde él pueda valorar que llegar ahí requiere un respeto, requiere una honra hacia el prójimo, hacia el maestro, hacia los compañeros, respeto. O sea, hay muchas cosas más que si empezamos a darle este concepto de sagrado a la escuela, como se lo dimos en el templo, o se lo dimos a la mesa cuando mamá dijo, deja su teléfono y come. O sea, lo sagrado no tiene que ver con religión, lo sagrado tiene que ver con darle el valor, con estar inspirado a lo que estás haciendo. Está la persona, la pareja haciendo el amor y dice, oye viejo, ¿cuándo? Oye mi amor, ¿cuándo vas a pintar el techo? Hace como 3 años que, o sea, espérame, estamos en este momento sagrado del horny, ¿no? De la intimidad, ¿no? ¿por qué te desvías, no? Oye, ¿me vas a prestar dinero? Oye, espérame, estamos en otra cosa, pues. ¿A qué vas a pagar, no? ¿Qué vas a oye, me debes? ¿No? Sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer mañana? Entonces, creo que cuando nosotros le quitamos el concepto sagrado a la escuela, entonces le imponemos reglas que no tienen nada que ver con el aprendizaje, Claro. que no tienen nada que ver con el aprender, con el apropiarse de conocimientos, ni siquiera es información, es una imposición cultural. Y eso ya hablo en mi siguiente participación para no robarte la... No, adelante, adelante. Sí, no, de hecho, si todos trabajáramos en ver más allá de lo que se te ha dicho, lo que tienes que hacer, considero que empezaríamos a cuestionarnos todo, ¿no? Insisto, al principio de nuestros videos yo mencioné que parte de la esencia del ser humano es que podamos platicar, que podamos dialogar, que no porque yo estoy dentro del salón de clases soy la autoridad tal cual, así, mis reglas, considero que no funciona, considero que no es algo saludable para los muchachos. No es democrático. No es democrático, ¿no? Exacto. Y que ni historia se anuncia la democracia, Sí, ¿no? sí. ¿no? Y entonces, irónicamente, bueno, yo sí trato de ser muy, no permisible, pero sí me gusta escuchar a los muchachos, que sepan que tienen, al menos dentro de mi clase, un tiempo para opinar, al menos lo que dura, que 50 minutos mi clase, que en esos 50 minutos se sientan con la libertad de decirme, profe, ¿qué le parece si la siguiente clase hacemos un examen, ¿no? O una exposición, o alguna actividad, ¿no? Y ellos se van a sentir con esta libertad de decirme y de expresarse y de demostrarse y creo yo que dentro de las observaciones que hacen los jóvenes, eso es lo que humaniza completamente las clases. Y eso es lo que hace que el alumno sienta esta libertad de decirme, profe, ¿sabe qué? Tengo problemas en casa por eso, esto y el otro. Profe, ¿sabe qué? Tengo problemas con mi identidad. Que, profe, no sé, ¿no? Hoy mi pareja me dijo esto. Entonces, desde algo tan sencillo que es que los alumnos incluso se sientan con la libertad de decirme, profe, ¿por qué trae su cabello largo? O, profe, ¿a usted qué tipo de música le gusta? Se ve que le gusta el rock, se ve que le gusta esto y el otro. Digo, ok, y ya me pongo a platicar con ellos, la percepción, quizás se las cambio o algo por el estilo. Y entonces, siento yo que desde ahí, desde esa libertad que uno le da o que es permisible con el alumno, esta nueva norma o esta libertad que van a sentir los muchachos, pudiera decir que va a crear un vínculo más entre ellos y entre el docente. Porque también el docente, que ya personas, quizá yo como joven o como persona, sí, relativamente chavorruco, vamos a decirlo de esta manera, pudiera estar como más a la par con los muchachos. Pero si vemos maestros que son más grandes, maestros que tienen la idea de que como están en la pubertad o están en el pleno crecimiento,
siempre por lo general dicen, es que es una etapa, al rato se les va a pasar. O yo quiero que mi clase o mi salón de clases sea así, estricto, no pueden ir al baño, etc., diferentes tipos de reglas. Creo yo que también eso los va a confrontar. Y va a hacer cambiar no nada más al alumno, sino más bien al maestro. Lo va a confrontar, va a empezar vaya, o sea, desde el simple hecho, si tú lo ves, si tú ves a un niño con falda, te causa algún tipo como de conflicto, ¿no? O al menos en las personas adultas, en los maestros adultos, que son muchos, son bastantes quienes no aceptan, no respetan este tipo de ideas, de desarrollos, de crecimientos, de pensamientos. Y creo yo que estas nuevas normas son también principalmente para modificar también a los maestros, no nada más al alumno. Imagínate sentir la nueva norma como una invitación, no permisiva ni prohibitiva, sino una invitación a escuchar, una invitación a comprender, una invitación a respetar, una invitación a ser empático. Ahora, déjame platicar algo histórico. ¿Tú firmaste tu acta de matrimonio? ¿O tuviste una fiesta de bodas o algo así? Fue ceremonia, Ya, una pero ceremonia bailaron un vals o algo así. representativo. Ok, no, a lo que quiero llegar es el vals. Ahorita es normal que se baile un vals y que tengan un baile sorpresa sobre una quinceañera entonces, o sus dulces 16, etc. Pero los chicos y las chicas hacen como un baile fuera de esa norma del vals. Sí se baila el vals, pero también un baile sorpresa, ¿no? Con una música más de ellos. Es como muy curioso cómo es. Conservo la tradición, pero también modifico algo. Entonces, creo que nosotros como docentes, como padres, como no somos, no debemos transmitir, y no me gusta la palabra debemos, pero creo que es así, no debemos transmitir cultura, Okay. sino permitir que ellos formen su propia cultura. Y yo como observador, pues sí puedo guiar y puedo acompañar, y vuelvo otra vez a lo que dije al principio, a comprender, a dialogar sobre esta nueva cultura que tú estás creando. Porque lo mismo pasó con el vals. Imagínate que la chica con sus faldas así con la... ¿Cómo se llama eso que usan? Con olanes. Con olanes, sí, pero ¿cómo se llama lo que traen abajo? Ya se me escapa el nombre, colina, ricolina, no sé, o sea, pero se miraba así ampones, pues. Entonces tenía que levantarse el vestido para hacer el paso, pero se le miraban los tobillos. Okay. Pues ya esa chamaca ya, imagínate, y ahora es tan común, no sé, el perreo, todos son unos tipos de bailes que ya no ocultan nada, pues. Pero a lo que me refiero es como en algún momento de la cultura, Claro. enseñar el tobillo era pues una crítica social increíble. Y ahora no, ahora se baila el vals como de regla, como imposición. Y ellos respetan eso, pero hacen un nuevo baile. Entonces, ¿qué está pasando? Creo que vamos señalando la crítica de lo que no se parece a mí, lo que me incomoda, lo que me hace moverme, lo que me dice, oye, ahora piensa diferente. Pues tengo un curso que se llama Padres Integralmente Conscientes. Y la base fundamental de las clases es que el maestro es el niño, el hijo. Sí, claro. Y digo integralmente conscientes porque yo digo, yo le puedo imponer cosas, pero entonces ya no aprendo. Pero entonces cuando empiezo a comprenderle y mi función de asesorar o mi función de acompañar o de tutorear no es como imponer, sino permitirle, y esa es la parte de la pedagogía en donde, y que la hemos impuesto de manera política o impuesto de manera dogmática, tiene que ser así porque así digo yo, porque así es el maestro, porque así es el político, y entonces las demás personas pues van aprendiendo un comportamiento que en algún momento les causa una frustración. En realidad,
y tú eres psicólogo, el adolescente no es el que adolece. Ujú. El que adolece es el que lo está acompañando. Y entonces la sociedad dice, va a llegar a la edad difícil. ¿Cuál es la edad difícil? La edad difícil, la adolescencia. ¿No será que la sociedad no tiene las condiciones o el ambiente para producir un ambiente donde el otro sea libre? Entonces creo que realmente nosotros hemos creado un ambiente, un contexto para poderle decir a la gente, esto te está permitido, esto no te está permitido. No importa cómo pienses, no importa lo que sientes, así son las reglas y así se hacen. Y no estamos diciendo que no existan reglas o normas del buen vivir o del buen ser o del buen comportamiento, etcétera. Pero hemos cerrado en la cuestión de imponer formas culturales. Sí, claro, ¿no? Y que de hecho eso lo vemos mucho por ejemplo, en los padres cuando empiezan a salirse de la normatividad de las culturas, de las creencias. Vamos a decir, ¿no? Un matrimonio relativamente joven que tiene a su niña y los dos no profesan ningún tipo de religión, no profesan ningún tipo de estas ideologías. Sin embargo, pues vive en un mundo en el que las familias sí, tanto de las dos parejas, ¿no? Y entonces ellos toman la decisión de decir, no, vamos a cambiar, porque yo estoy formando mi círculo familiar, yo estoy creando mis propias ideas, me estoy quizás saliendo de la normatividad, porque, ok, me voy a, como dices, ¿no? Voy a crear mi propia identidad, mi propia historia en la que, ok, me voy a casar, pero no me voy a casar en el aspecto religioso. Me voy a casar en el aspecto quizá legal, voy a hacer algún firma de contrato, va, ¿no? Luego trae la situación de pareja, tienen a su niña y toman la decisión de no bautizarla. Empiezan entonces las familias, toda la cultura, así, ¿cómo no vas a bautizar a tu hija? Eso es malo, o sea, si tú no te quieres bautizar, no te bautices, pero a tu hija bautízala. Cuando en realidad la situación tendría que ser distinta, ¿no? Uno como padre va a decir, pues ya cuando ella crezca y si se quiere casar por la iglesia y si tiene ideas religiosas y acepta todas las variantes que hay, y se va a ir y se casa y tiene esta idea política, religiosa, etc., que tenga la libertad de hacerlo, que tenga la libertad de leccionar hacia dónde se va a ir. Y eso es algo que a lo mejor en esta nueva norma se visualiza como esta libertad. Al alumno o al adolescente no se le permite elegir, se le impone lo que debe de hacer. Y esto es lo que causa, cierto yo, este miedo, este conflicto, lo que ven como dices, ¿no? Rebeldía. Sí, yo creo que sí hay valores que trascienden la vida. En pedagogía, en psicología o en filosofía se conocen como valores perennes, permanentes, universales, como el respeto, digo que es... Claro. Dijera Arjona, ahorita me hiciste que me acordara del gran artista de Arjona, pero dice Arjona, a mí me bautizaron cuando era niño y ni me preguntaron. Sí. Entonces, pues digo, si no eres católico, si tienes que bautizar, y si eres protestante hay que presentar, y si eres judío o árabe hay que hacer circuncisión, y si eres oriental igual hay que hacer una práctica, pero todas las religiones o todas las culturas tienen una forma de hacer algo con los niños, y tú dices, bueno, yo no quiero hacer nada, no, pues entonces la presión social, que tanto para Durkheim, pues Emilio Durkheim era una cuestión de el formato social, el condicionamiento social, sí. Y de hecho, hablando de esto, y no quiero salirme del tema, pero nomás por el hito, como un paréntesis, siempre hablamos de que en Japón tienen la mejor educación, siempre hablamos de que acá arriba ¿Estados Unidos? No, acá arriba por Rusia, ¿cómo se llama esta? La más famosa de todos los países que tienen mayor educación, Finlandia. Son los países con mejor educación y en México estamos muy atrasados. Miren, no pasa esto, no pasa aquello. Ok, a ver, nada más un comentario. ¿Por qué no analizamos el suicidio en esos dos países? Sí. O sea, en estos dos países el suicidio están en primeros lugares de suicidio. Pero tenemos la educación más fregona. Sí, güey, pero se te están muriendo los adolescentes.
Sí, pero se te está muriendo la gente. Entonces, ¿cómo es posible que no veamos la cuestión emocional y la cuestión cultural como con el peso suficiente para saber que no hay que imponer la cultura? Porque de hecho, la palabra cultura en sí misma, de manera intrínseca, así, adherente, el concepto de cultura es transformación. Es decir, es el estar modificando cosas. Conocí a un señor cuando estaba muy joven que me empezó a ayudar a cambiar esta idea dogmática que yo tenía a una mente más, a un libre pensamiento. Y decía él, tu cultura debe ser lo suficientemente fuerte para que cuando venga otra cultura no modifique la que tienes. Entonces uno dice, no te juntes con fulano porque te va a cambiar tus hábitos. Y entonces el chamaco dice, si mi mamá supiera, yo soy el que se los cambia a los otros, ¿no? O sea, sí. Sí, sí. Entonces es como cada generación establece sus propios valores, sus propios límites, y la generación que está atrás de ellos, por ejemplo, la nuestra, yo estoy 2 atrás de la generación que estamos educando en las prepas, yo estoy 2 atrás, cómo los acompaño y comprendo la forma de ellos, y que yo te decía, esa que le llaman generación de cristal, al millennials que eres tú, al que dijimos que era yo. Era, creo que los baby Ah, boomers, sí, yo sé, creo. baby boom. Ándale, y cómo crea un lazo social y un lazo cultural, y en lugar de imponer mi cultura, de colonizar o de dogmatizar mi forma de pensar hacia ti para que tú se la impongas a él, ¿por qué no hacemos un híbrido? ¿Por qué no hacemos un enriquecimiento de esta confrontación cultural? Y pues va a haber una cultura integral, o sea, poder respetar las formas de expresión, las formas de cultura, y creo que esto nos cuesta mucho trabajo porque no nos gusta movernos de nuestro confort. Estábamos tan a gusto hasta que vino este cuate con el cabello largo, y entonces mi hijo lo miró y también quiere el cabello largo. Mira, estábamos tan a gusto. Yo estaba muy a gusto que mi esposo me pusiera unos trompos, que mira, éramos tan felices. O sea, me pegaba porque me lo merecía. Hasta que llegan estas mujeres a decirme que yo tengo valor. Pero Así ¿a ti quién es. te dijo que yo me quiero mover de donde estoy? Yo estoy tan a gusto. Entonces tú dices, a ver, o sea, entiendo que tú te quieres quedar con tus hábitos y tus costumbres, pero esas tú no se las puedes imponer a la nueva generación. Hay que escuchar a la nueva generación, hay que acompañar, y vuelvo a ser enfático en esto, hay que acompañar. O sea, acompañar significa te voy a también a sostener, y también te voy a establecer ciertos límites de valores perennes, no de vestimentas o de cuestiones culturales, sino de valores o principios de leyes eternas universales que realmente deben permanecer a través de todas las generaciones, a través de todas las culturas, a través de todas las subculturas. Hay cosas que sí pertenecen, que sí permanecen. Sí, claro, los valores, como mencionas, son uno de los aspectos que sí hay que mantener, pues a la par, ¿no? Hay algo que mencionaste mucho, que me llamó mucho la atención, ¿no? El acompañamiento. Considero que el acompañamiento es completamente necesario, pero también hay que saber acompañar. Correcto. Hay que estar adiestrados para poder acompañar, porque para acompañar y para ser empático, debo de ser permisible en cuanto a lo que yo pienso, Uh-huh. porque yo no puedo acompañar a alguien que yo no estoy listo para acompañar, porque yo pienso distinto, y entonces lo voy a querer modificar, o lo voy a acompañar dentro de mi idea, dentro de lo que a mí me ha dicho que se debe de hacer. Hace poco también hay una terapia que se manejaba anteriormente, que es la terapia de conversión, que es en la que se le llevaban a las personas, vamos a decir, a los homosexuales, eh, antes de que dentro del DSM-5 no se considerara un trastorno, se llevaban a estas terapias, en la que yo, por ideas o por conductas, o dentro de las teorías conductistas, te iba a modificar tu pensamiento, te iba a moldear para que tú fueses si tú eres hombre, pues te gustaran las mujeres. ¿Qué era lo que hacían
estas personas que tomaban parte de esta terapia, hay una película muy interesante que se llama Boy Racer, Corazón Borrado, se lo dejo ver a mis alumnos. Ellos lo que hacían recibían tratamientos médicos que obviamente pues estaban fuera de la normatividad o eran aceptados completamente, eran violentados tanto física como psicológicamente, se hacía todo actividades para menospreciar a las personas. ¿Y qué era lo que ellos llegaban a hacer? Pues bueno, pues se reprimían. Ujú. Decía, ok, pues para que me dejes de golpear, para que me dejes de insultar, voy a decir que sí, ya salí, hoy ya me convertí en hombre. Pero entonces le daban le daban, le decían lo que querían escuchar. Y creo yo que eso pasa también mucho con la sociedad. No nada más con las personas homosexuales, sino también, o al menos en esta etapa, en esta terapia de conversión, sino más bien en, en el aspecto de físico y en el aspecto también emocional. ¿Por qué? Bueno, si yo soy hombre, yo no puedo llorar, porque si yo lloro, soy mujer, o se me quita mi hombría, se me quita eso, esto y el otro, mi identidad, ¿no? Entonces pues dejo de llorar. Y entonces no estoy conectado con mis emociones. Y, y entonces empiezo a cumplir ciertas normas que me dicen que tengo que hacer para formar parte de la sociedad en la que vivo, porque entonces no está mal la sociedad si yo no pienso como ella. Estoy yo mal yo. Uh-huh. Y considero que eso es algo muy, muy importante que debemos de despertar y salirnos de nuestro estado de confort, donde decimos, y como mencionaste, ¿no? Yo me siento feliz. Bueno, eso es lo que tú crees, hasta que no veas o percibas la otra realidad. Que hay un abanico de posibilidades que tú puedes también alcanzar. Y es cuando se da, como dijeron los iluministas, ¿no? Se me ilumina o me despierto de mi propia ignorancia y me doy cuenta que puedo hacer otras cosas, que puedo pensar diferente, que puedo salir de este hoyo donde yo creía que mi pareja me estaba golpeando porque me lo merecía, porque era la cruz que me tocó vivir por mi culpa. Por mi gran culpa. Por mi gran culpa, ¿no? Y entonces, el momento en el que dices, no, llegan este grupo de mujeres que me dicen que tengo otras libertades, otros derechos, que tengo voz y voto, que puedo hacer varias cosas, digo, bueno, creí que estaba a gusto. Y ahora me doy cuenta, pues, que no. Y creo yo que esto insisto, esto va a despertar muchísimas ideas y muchísimos, pudiera decir yo, va a despertar, vaya, a varias tanto alumnos como padres de familia, como maestros, que entonces, como dices, hay que trabajar en ello, hay que entonces empezar a tener estas prácticas para saber acompañar, sin la necesidad de yo inculcarles o sin la necesidad de que el alumno me diga lo que yo quiero escuchar, porque entonces no sirve de nada. Sí, sí. La hipocresía social y la mentira que desarrollan los estudiantes hacia nosotros como docentes ha sido una formación. Como ya sé que si le digo la verdad me va a poner, me va a reprobar, mejor le miento. Entonces inventamos un chorro de mentiras, porque si no, entonces ¿cómo quedo? Si es que se me olvidó, es que vengo de acá, es que... Y entonces la persona que hace el juicio de si te voy a dejar entrar al salón o no, o la persona que te va a dejar entrar a la institución de la escuela o no, pues va a decir, pues sí le creo, o cómo me cae. Oh, sí me cae bien. Sí, o sea, existe tal eso, pues somos seres humanos. Entonces, a unos sí les permites cosas, a otras no les permites. Y entonces ya, no, pero entonces ya mejor a nadie. Todos rabones o todos, ¿cómo era? Todos, sí, ándale, ese texto que dijiste. Pero yo digo, ¿cómo realmente estandarizamos esto? Bueno, no lo estandarices.
¿por qué no le permites a las personas a expresarse? Y saber que la expresión que tienen también vamos a escucharlos. Y voy a concluir la parte mía con Pablo Freire otra vez. Pablo Freire decía que el docente no solo es docente, también es político. Y entonces desarrolla toda la pedagogía bancaria pensando que era un político. Pero después también dice, ya en su caso, ya muy cerca de su fallecimiento, él dice, el docente también es un artista. Y no porque él haga algo en el estudiante, sino porque permite y crea ambientes donde los estudiantes forman su propio criterio de las cosas. Y entonces empieza a hablar de esta pedagogía de esperanza, ¿no? Cuando él dice, hay que producir que los chamacos tengan un sentido de vida aquí y ahora, no de opresión, no de silencio, no de desigualdad, no de no ser, de no existir, sino el que tengan representatividad, el que él diga, soy un estudiante de X escuela y en mi escuela me siento libre, en mi escuela me divierto, digo, Bután, el país de Bután que está arriba de allá de China, dice que los chamacos quieren ir a la escuela porque en la escuela son felices. No dice, voy a ir a una escuela donde todo es prohibido, donde todo está negativo, donde todo es obligatorio, donde todo es impositivo, donde hay una coerción para que tú te conviertas en algo y tú te rebelas contra eso y tú dices, yo no quiero eso, pero el estar rebelado contra eso, el levantarte contra eso, se te empieza a criticar de tal manera que desarrollas la rebeldía y entonces te vemos como arrogante, como soberbio y entonces hacemos una división, tú no y tú sí, ya estamos discriminando. Entonces, y cuando hacemos esa discriminación legal, o sea, cuando mi prejuicio social se convierte en discriminación, que estoy haciendo una separación y entonces tengo el poder suficiente para establecer una norma, una regla, en ese momento yo te quito de manera legal, te discrimino de manera legal, entonces ya es racismo. El racismo no es otra cosa que una ley, un argumento jurídico existente que puede separar a alguien de las cosas. Eso es discriminación, pero cuando hay una ley, ya hay racismo. Entonces no hay racismo si no existe un elemento jurídico para apoyar la discriminación. Bueno, aquí yo paro mi pelodata, decía un maestro, ¿no? Pero es la parte que yo puedo abonar. Sí, bueno, yo a mí me gustaría cerrar de la misma manera, considerando que es muy importante que a través de estas libertades se trabaje junto con la libertad la emoción, el sentimiento, qué es lo que expreso, qué es lo que quiero compartir con los demás, con esta libertad o con estas nuevas normas que nos, para los niños, niñas y adultos, en esta nueva norma, ¿no? En estas nuevas libertades que van a tener. Pero por ahí dice un superhéroe, lo voy a vincular con esto, muy famoso, es Spider-Man, ¿no? Que dice que ante un gran poder viene una gran responsabilidad, ¿sí? Así que yo creo que así como los muchachos van a tener esta libertad, este poder, creo que todavía tienen más cosas por hacer. Y eso es algo muy importante que lo vean así también los muchachos. O al menos, o que se vean todos los aspectos. Sí, te doy más libertad, pero esa libertad también conlleva mucha responsabilidad. Y con eso quiero cerrar. Pues muchas gracias. Pues estamos en contacto aquí, por favor denle like si les gustó y si no también. Pónganle, si se suscriben, que los invitamos a suscribirse, también píquenle a la campanita para que cuando subamos un video les llegue la notificación. Les agradecemos su atención y comenten. Compartan también, por compartan, favor. ándale, sí, compartan, muchas gracias.